¿Qué tal a todos? Este es el capítulo de base de datos, en realidad administración de base de datos, y específicamente vamos a hablar acerca de MariaDB. MariaDB es un gestor de base de datos. Este gestor de base de datos significa que es capaz de administrar más de una base de datos que se tiene, incluyendo las tablas y los registros que hay. MariaDB se basa en MySQL. Se podría decir que es un fork de MySQL. ¿Qué significa fork? Fork es una alternativa que se da a un conjunto de servicios o software que se tiene, ¿no? ¿Y esto por qué ha sucedido? Porque sucede de que MySQL antiguamente o antes era open source, no era necesario tener algún tipo de suscripción o licenciamiento para su uso, ¿no? Ahora sí, hay ciertas características de MySQL que requieren hacer ciertas suscripciones, o sea, pagar un costo. Y es por eso que se decidió algunos desarrolladores propios de MySQL retirarse del proyecto y crear uno nuevo llamado MariaDB. Ambos, MySQL y MariaDB, son idénticos en su uso. No tienen ningún problema de manejo, ¿no? Salvo las restricciones que les comenté. Así que el modo de usarse es similar, ¿no? MariaDB, por si acaso, es un gestor de base de datos estructurado, ¿no? Es un DBA estructurado. Es un administrador de base de datos estructurado. ¿Eso qué significa? Que funciona en base a lo que es lenguaje SQL, ¿no? Maneja sentencias SQL. Y las sentencias SQL son comandos, ¿no? Son comandos que permiten poder manipular una base de datos, una tabla y registros, ¿no? Por ejemplo, create table, select asterisco from, ¿no? Update, delete from. Todas esas sentencias, que son sentencias SQL para trabajar, son posibles utilizar, ¿no? Esto porque es una base de datos estructurada. Además, maneja todo lo que es bases de datos relacionales, ¿no? No nos olvidemos de eso. Las bases de datos relacionales son bases de datos que comprenden una entidad y una respectiva relación de esa entidad, ¿no? Ya sea relacionarlo con una llave primaria o con una llave foránea, ¿no? De esa manera ya puedo ir haciendo relaciones. Es esa la característica que maneja MariaDB. ¿Qué puerto se utiliza para poderse conectar? Bueno, ¿qué puerto? Es el puerto 3306 de TCP. ¿Listo? Eso significa que todos los clientes que quieran conectarse al gestor de base de datos necesitan utilizar ese puerto, ¿no? En este caso, generalmente los clientes que se conectan pueden ser de dos tipos. Clientes denominados CLI y otros denominados GUI. Los clientes denominados CLI son los Command Line Interface. Son esos. Mientras tanto, los GUI son Graphical User Interface. Son más vistosos, ¿no? Pueden ser utilizados de una forma más agradable y más manipulable, a diferencia de los de línea de comandos, que es donde debo de introducir una sentencia de comandos para que pueda funcionar, ¿no? El cliente más común que tiene MariaDB para poderse administrar se lo denomina MySQL. Mientras tanto, en una interfaz gráfica de usuario hay bastantes, ¿no? El más conocido es el PHPMyAdmin, ¿no? Que es una interfaz gráfica de usuario, es el administrador, es el cliente que se puede instalar en la web para poder utilizar y conectarse al gestor de base de datos y poderlo administrar, ¿no? PHPMyAdmin, ¿no? Pero también hay otros que tienes que instalarlo, descargarlo y instalarlo en un Windows, por ejemplo, ¿no? Que se los denomine, bueno, que el que yo conozco más se denomina HeidiSQL, ¿no? Es así como se trabaja. El gestor de base de datos lo que hace es administrar todas las bases de datos que se tiene, ¿no? Por ejemplo, vamos a borrar esta pantalla.
nosotros vamos a trabajar con un servidor. Este servidor va a ser nuestro servidor con Debian, ¿no? Y dentro de ese servidor Debian que vamos a tener, vamos a instalar nuestro gestor de base de datos. Nuestro gestor de base de datos, en nuestro caso, es MariaDB, ¿no? MariaDB, que va a ser nuestro gestorcito. Para que funcione nuestro gestor o para que podamos administrar a nuestro gestor, necesitamos un cliente, ¿no? El cliente puede ser externo, o sea, que sea otro equipo que esté en la misma red de mi servidor para poder trabajar, ¿no? Y poderse conectar a mi servidor Debian y por ende a nuestro gestor, ¿no? Puede ser un equipo cualquiera que tenga un cliente para poder trabajar, ¿no? Pero en nuestros primeros pasos lo que vamos a hacer es utilizar el mismo cliente que se va a instalar dentro del servidor Debian, ¿no? Nuestro mismo cliente, como ya habíamos dicho, se lo denomina MySQL. Este cliente que vamos a utilizar se va a conectar a nuestro gestor, ¿no? Y va a poder trabajar así. De esa manera vamos a utilizar. ¿Cómo se va a conectar? Utilizando el puerto 3306, ¿no? Ese es el puerto que necesita. Sin ese puerto no va a haber ningún tipo de conexión, ¿no? Me va a salir un error, no vamos a podernos conectar, ¿no? Eso. Una vez que ya tengamos definido en qué servidor vamos a instalar nuestro gestor de base de datos, nos toca hacer la instalación. Para instalar tenemos que hacer apt-get install mariadb-server. Al hacer esto, vamos a poder hacer la instalación de nuestro gestor. Tiende a tardar unos 6 minutos aproximadamente para eso, ¿no? Entonces, tenemos nuestro servidor de base, nuestro servidor Debian que tenemos trabajando. En nuestro servidor Debian que vamos a tener, no nos olvidemos de que tenemos que utilizar dos interfaces de red, ¿no? La primera va a ser para conectarnos hacia internet y poder descargar nuestros paquetes. Y la siguiente para conectarnos a otros equipos que estén dentro de mi ZLAN, ¿no? Cómo se ha ido trabajando estas últimas clases. Ya voy a tener eso y una vez que tengo eso, inicio el equipo. Al iniciar el equipo ya vamos a empezar a trabajar. Aquí el equipo ya está encendido. Voy a utilizar mi usuario y contraseña ya establecida, ¿no? Verificaré si tengo las conexiones necesarias. Y justamente aquí están, ¿no? Me está indicando de que tengo la 10.0012 para mi ZLAN y la 10.0315/24 para mi salida a internet, ¿no? Así que estamos correctos ahí. Ahora nos toca hacer la instalación. Se supone de que no tenemos MariaDB instalado en este equipo. Prácticamente no tiene nada. Tal vez mi administrador de páginas web puede estar o mi DNS, que no me va a perjudicar en nada, pero no debería tener aquí ningún paquete de la base de datos, ¿no? Así que para verificar puedo hacer dpkg list grep y colocar María y enter, ¿no? Tenemos algunos paquetitos, eso no nos va a molestar en lo absoluto, ¿no? Lo único que hacemos ahora es apt-get install mariadb-server, ¿no? Aquí ya me va a decir de que se va a instalar y va a descargar unos va a descargar 22 megas y va a instalarse 169 megas, ¿no? Es necesario de que se tenga un espacio bastante alto, sobre todo si es que en algún momento mi base de datos va a ir creciendo, ¿no? A veces hay bases de datos que van creciendo exponencialmente. Entonces es mejor siempre preservar ya un espacio. Comenzaré la instalación. Digo yes y esperemos a que se conecte a internet y empiece a hacer las descargas correspondientes. Esto tiende a tardar
un cierto tiempo y tenemos que esperar a que termine. Y está acabando de instalarse todos los paquetes del gestor de la base de datos MariaDB y también todas las dependencias que se tienen, ¿no? Una vez terminado de hacer eso, necesitamos verificar si el puerto 3306 está levantado y sobre todo si es que está activo ya nuestro gestor de base de datos. Bueno, ya está acabando de hacer las configuraciones finales. Una vez que acabe esto, vamos a regresar nuevamente al prompt de nuestro shell de Linux y con eso empezamos a hacer la revisión. Tenemos que utilizar el comando systemctl status y el nombre de nuestro paquete, que en este caso es MariaDB, para verificar si está levantado el servicio. Luego, luego tenemos que verificar si el puerto 3306 está también activo, ¿no? Bueno, ya tenemos el shell y ejecutaremos este comando. Systemctl status MariaDB. Ese es el nombre que tenemos del servicio y es systemctl, ¿no? Aquí podemos ver claramente de que nuestro gestor ya ha sido inicializado, ¿no? Aquí me dice claramente Active Running. También me está indicando cuál es mi gestor que se está iniciando, que para mí se llama MariaDB y la versión 10.3.27. Con eso ya sabemos de que nuestro gestor está funcionando correctamente. Ahora podemos revisar si es que nuestro gestor está activo su puerto respectivo, que en este caso es el puerto 3306, ¿no? Limpiamos la pantalla por un momento. ss-ltn. Y aquí podemos ver claramente en la segunda línea de que tenemos esto, ¿no? Aquí me está diciendo 127.0.0.1 2.3306. El 2.3306 es el puerto, ¿no? Dijimos que ahí está activo el gestor de base de datos, ¿no? Está escuchando las peticiones de conexión. Mientras tanto, el 127.0.0.1 que están viendo ahí está indicando desde dónde se puede conectar algún cliente. En este caso, el 127.0.0.1 hace referencia a mí mismo, o sea, el mismo equipo, VirtualBox, esta máquina virtual que tenemos, es el único que se puede conectar al gestor de la base de datos. Y no así otros equipos, ya sea Windows 7 o ya sea otros equipos con Linux, no se puede conectar. Porque se está restringiendo que solo la 127.0.0.1 es la única que está escuchando conexiones del puerto 3306 para poder utilizar el gestor de base de datos. En otro video vamos a ver cómo podemos hacer para que otros equipos puedan conectarse a mi gestor y puedan utilizarlo, ¿no? Eso es en un siguiente video. Bueno, hasta aquí ya sabemos de que el gestor está funcionando como yo quiero. Lo que necesito ahora es empezar a utilizarlo. Empezar a utilizarlo significa poder ejecutar ciertos comandos de administración que se tiene. Generalmente los comandos de administración, y esto lo vamos a colocar aquí, los comandos de administración en realidad son consultas SQL o son sentencias SQL. Eso, por defecto, ¿no? Por ejemplo, crear una base de datos. Si yo ya me conecto al gestor, necesito crear una base de datos. Y eso se lo hace con la sentencia create database, ¿no? Y el nombre de la base de datos, ¿no? El nombre de la base. O puedo indicar borrar la base. Borrar una base de datos. Que eso hace referencia al comando drop database. Y el nombre de la base de datos, ¿no? Si en algún momento necesito usar o acceder a una base de datos, debería utilizar la sentencia use y el nombre de la base de datos, ¿no? Si quiero crear una tabla, esto ya es una sentencia SQL bien específica, ¿no? Crear una tabla implica hacer create table, ¿no? Y el nombre de la tabla.
y las sentencias correspondientes, ¿no? Lo mismo tendría que hacer para borrar una tabla. Creo que es drop table. Borrar una tabla, ¿no? Una tabla, eso sería drop table, ¿no? La descripción de una tabla tendría que utilizar la sentencia desc, ¿no? Y el nombre de la tabla. ¿Notaron de que aquí se colocó un punto y coma? Y es correcto eso. Todas las sentencias tienen que acabar con punto y coma. Esto para indicar de que hasta ahí la consulta es hasta ahí donde se tiene la consulta. Si no tengo el punto y coma, me va a pedir hasta que lo termine. No, me va a ir pidiendo. Entonces no puedo acabar mi sentencia sin antes colocar el punto y coma. Y bueno, notarán de que sigue habiendo más consultas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero listar el contenido de una tabla, es otra consulta SQL que conocemos, ¿no? Que sería select asterisco from y el nombre de una tabla, ¿no? Que es la consulta más común que se hace, ¿no? Lo mismo si quiero hacer una inserción. Insertar contenido a una tabla o registros, ¿no? Que generalmente es insert. Insert into el nombre de la tabla y los demás valores que se tienen, ¿no? Todos esos comandos se deben ir colocando. ¿Dónde se los coloca? Dentro de la interfaz de línea de comandos que MySQL o MariaDB me van a dar, ¿no? Entonces veamos. Aquí en este momento ya tenemos que el puerto 3306 activado. MariaDB está funcionando, hemos visto el estado, así que lo único que me queda es ejecutar el comando MySQL. Una vez que ejecuto este comando MySQL, notemos de que la interfaz de línea de comandos que comúnmente conocemos ha cambiado. Ya está de este tipo, ¿no? Está esperando una orden que es una consulta SQL. En este momento estamos conectados dentro de el gestor de la base de datos que hemos instalado. Estamos ahí en este momento. Y como estamos ahí, ya podemos ejecutar órdenes SQL, ¿no? Consultas SQL. Aquí no hemos escrito algo bien importante. Por ejemplo, para listar base de datos, se hace show databases, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Puedo listar, lo vamos a cerrar. Puedo listar aquí qué bases de datos por defecto vienen una vez instalado MariaDB. Entonces puedo hacer esto, show databases. Y aquí estoy viendo las bases de datos que por defecto ya se han instalado dentro de mi gestor de base de datos MariaDB. Tenemos tres: Information Schema, MySQL y Performance Schema. ¿Qué son estas bases de datos? Son bases de datos donde se encuentran las configuraciones de cómo se está usando el gestor. En especial, la base de datos denominada MySQL. Es aquí donde se encuentra la configuración de cómo debería funcionar mi gestor. Ahí puedo tener usuarios, puedo tener puertos, puedo tener tipos de conexión, hasta registros de todo lo que en este momento está pasando con el gestor, ¿no? Todo eso se encuentra dentro de MySQL. Si en algún momento se borra esta base de datos, tenemos un problema. No vamos a podernos conectar y se va a corromper los datos de las otras tablas que en algún momento estaríamos creando y administrando, ¿no? Eso por un lado. Entonces notarán de que aquí ya la línea de comandos me está empezando a pedir alguna sentencia. Lo común es, si en algún momento yo ya no necesito utilizar, ejecutar el comando exit, ¿no? Y ya hemos regresado nuevamente a nuestro shell que tiene Linux. Así que basta hacer MySQL para poderse conectar. Por defecto existe un usuario llamado root. Este usuario root de MariaDB
es el que controla todo el gestor de la base de datos. En otro video vamos a ver cómo podemos crearnos más usuarios para poder trabajar, ¿no? En este caso, solo estamos utilizando el usuario root. Es por eso que entra directamente para poder trabajar, ¿no? El usuario root es el que por defecto ingresa al gestor de la base de datos. Empezaremos a hacer ciertos comandos SQL para ver y familiarizarnos con este entorno. Podemos hacer create database y el nombre de una base de datos. Y punto y coma siempre al final. Y enter. Esto lo que he hecho es crear una base de datos. Si yo hago show databases, me va a permitir mostrar el contenido de las bases de datos que tengo en el gestor. Y en este caso, prueba se encuentra justamente aquí, ¿no? Aquí está. Si quiero borrar la base de datos que me he creado, simplemente hago drop databases. Drop database prueba. Punto y coma. Y con esto la base de datos que me he creado ya no existe. Se borró. Hay que tener mucho cuidado con el drop database porque se va a borrar la base de datos y todo su contenido, incluyendo tablas y registros que podría haberse llenado en algún momento, ¿no? Ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Me crearé una base de datos y dentro de la base de datos me crearé una tabla. Veamos cómo funciona. Entonces me crearé una base de datos que se llame biblioteca. Create database biblioteca. Punto y coma. Show databases. Para ver las bases de datos. Aquí cometí un error, ¿no? Primero coloqué database e inmediatamente me ha salido un mensaje de error. El mensaje de error me indica de que mi consulta SQL tuvo un pequeño error en algún lugar, ¿no? Es porque me faltó la S. Entonces hay que revisar bien la sintaxis. Una vez que revisé bien la sintaxis, ahí me di cuenta de que faltaba la S, lo completé con databases y recién ha funcionado. Mi base de datos biblioteca se encuentra ya ahí, ¿no? Está aquí. Para poderme crear una tabla necesito seleccionar la base de datos, así que hago use y el nombre de la base de datos, biblioteca. Biblioteca. Punto y coma. Me sale un mensaje que dice database changed. Dentro de eso, ahora ya puedo empezar a crearme la tabla. Puedo revisar si tengo tablas, ¿no? Para revisar si tengo tablas, show tables. Y en este caso me dice que no tengo ninguna tabla que haya creado anteriormente. Me crearé una tablita. Para crear una tabla simplemente se utiliza la sentencia create table y el nombre de la tabla. Me crearé una tabla llamada usuarios. Tengo que abrir un paréntesis para empezar a introducir los campos que va a tener mi tabla, ¿no? Así que hago eso. Create table usuarios. No estoy colocando punto y coma porque me falta la sentencia acabar. Y es por eso de que me aparece ahora una especie de guión y un signo mayor, ¿no? Una flecha, indicando de que tengo que acabar la sentencia. En este caso, para acabar la sentencia necesito colocar los campos respectivos, ¿no? Como me estoy creando una tabla llamada usuarios, me crearé el código del usuario, un campo code, y me crearé otro campo llamado nombre de tipo varchar, ¿no? Código que sea de tipo entero, autoincrementable, not null, ¿no? Y de paso indicaré de que sea llave primaria. Son consultas SQL, ¿no? Que en algún momento ya se ha ido revisando. Así que haré eso. Code que sea de tipo entero. Le diré que sea autoincrementable, autoincrement, ¿no? Y de paso le diré que no sea nulo. Todo eso es mi campo. Hago un enter. Ahora tengo que hacer el siguiente campo. El siguiente campo que sea
nombre, que sea de tipo varchar y que tenga 30 caracteres. Hago coma porque ya he terminado hasta ahí. Simplemente quiero que sea varchar. Puede llenarse datos nulos, no hay ningún problema, ¿no? Y se llama nombre. Ahora tengo que indicar algo. Tengo que decir que código sea llave primaria. Entonces lo único que hago es indicar que primary key sea code, ¿no? Como ya no tengo más campos que llenar ni más valores, puedo hacer un enter y cesar el paréntesis que he iniciado al principio, ¿no? Que está acá. Este paréntesis lo estoy cerrando con este, ¿no? Con eso yo ya tengo toda la sentencia. Y lo último, punto y coma. El punto y coma me va a indicar que con eso la sentencia ha concluido. Y enter. Aquí ya me está indicando de que ha sido creado la tabla correctamente. Ahora sí yo puedo ver con show tables la tablita, ¿no? Quiero ver la descripción de esta tabla. Desc, el nombre de la tabla. Y con esto ya veo su descripción. Me está indicando de que existe código y nombre, ¿no? Código y nombre como campos. El tipo, uno entero y el otro de tipo varchar. ¿Algún valor nulo? No, el primero y sí en el segundo. ¿Quién es llave primaria? Es código, ¿no? Por defecto, valores nulos en este momento están llenados y uno de ellos tiene un valor opcional que es autoincrementable. Todo eso me permite indicar el comando desc usuarios. Notemos también de que las consultas que estamos haciendo se encuentran siendo utilizadas en la base de datos biblioteca, ¿no? Ahí se nota. Ya tengo la base de datos biblioteca y también la tabla llamada usuarios. ¿Cómo se borra ahora una tabla? Simplemente hago con drop, ¿no? Drop table y el nombre de la tabla, que en este caso se llama usuarios. Y enter. Y esto me va a borrar la tabla. Si veo otra vez show tables, ya no tengo ninguna tabla, ¿no? Entonces está funcionando el drop table. Volveré a crearme la tablita con los campos code y con el campo usuario, ¿no? Y llave primaria code. Así que puedo utilizar el cursor hacia arriba para buscar la orden que hace un momento hice. Y justamente es esta orden. Y notemos de que la orden está todo en una línea, ¿no? Hace un momento lo hicimos en pedazos. Y esos pedazos son estos. Aquí justamente está acá. Y eso empezó a colocarse línea por línea porque en ningún momento he hecho punto y coma acá, ¿no? Entonces, como no he hecho punto y coma ahí, he empezado a esperar eso hasta que he encontrado el punto y coma. Pero pero en realidad es toda una línea, ¿no? Create table, aquí está create table, el nombre de la tabla, qué campos quiero insertar. Hay un código de tipo entero, autoincrementable, no nulo, ¿no? Otro campo llamado nombre de tipo varchar de 30 caracteres, coma, y uno de ellos es primary key. Y justo es el campo code, ¿no? Noten de que se separa todo con comas, ¿no? Tal y como en algún momento creamos nosotros nuestras tablas. Al final tiene que estar el punto y coma. Hago un enter acá y nuevamente la tabla se ha creado. Show tables, ahí está mi tabla. Ahora insertaré datos, ¿no? Para insertar datos es las consultas más comunes que se tiene. Insert into, el nombre de la tabla, paréntesis, los campos que quiero introducir, que en este caso nombre sería el único campo que quiero introducir, ya que code es autoincrementable, ¿no? Values, abro paréntesis y comienzo. Quiero insertar el valor Juan. Y punto y coma para terminar la sentencia.
Y eso lo que ha hecho es insertar un registro que se denomina Juan. Si quiero insertar varios registros al mismo tiempo, basta colocar una coma y seguir con los siguientes registros, ¿no? Juan ya está insertado. Lo vamos a poner a José, a Jorge y a Jaime, ¿no? Y Enter. Se ha insertado ya 3 registros. Quiero ver los registros, simplemente hago una consulta de tipo select, ¿no? Select asterisco from el nombre de la tabla. Y aquí ya puedo ver los registros insertados. Juan, José, Jorge, Jaime, ¿no? Que son 4 registros. Si quiero hacer consultas, por ejemplo, consultas más específicas, tengo que utilizar una sentencia where, ¿no? O sea, select asterisco from el nombre del usuario y le doy la condicional where, ¿no? Donde el código sea igual a 3 y solo debería mostrarme Jorge. Ah, perdón, es usuarios, ¿no? Me salió justamente un mensaje de error que decía que no existe la tabla usuario, y es cierto, es la tabla usuarios, ¿no? Ahora sí, enter, ¿no? Y ya me sale el registro que específicamente estoy solicitando con la condicional where, ¿no? Es así como está funcionando. ¿Qué más podemos hacer? Puedo borrar todo el contenido de la base de datos, ¿no? Perdón, de la tabla. Para hacer eso, lo único que hago es delete from y el nombre de la tabla, ¿no? Usuarios. Y con esto ya se ha borrado todo. Si hago otra vez select asterisco from usuarios, ya no tengo nada, ¿no? Es así como se van interactuando. Como notarán, simplemente son todas las consultas SQL que en algún momento se ha visto en alguna otra materia, ¿no? Para ir terminando, puedo hacer un exit. Ya he salido del gestor de la base de datos, ¿no? Ya estoy fuera. Quiero crearme otra base de datos, simplemente puedo hacer esto. MySQL admin, que es un comandito ya para administrar directamente las bases de datos en la misma línea del shell de Linux, e indicar create y el nombre de una base de datos, por ejemplo prueba, y enter. Y esto lo que ha hecho es crearme directamente la base de datos prueba. Si hago MySQL nuevamente para entrar a la interfaz de línea de comandos de MariaDB, voy a ver que tengo la base de datos, ¿no? Ahí se encuentra la base de datos prueba en la última. Entonces también funciona hacer eso. Saldré nuevamente y ahora borraré la base de datos. MySQL admin drop y el nombre de la base de datos. Enter. Y bueno, aquí me está diciendo de que se va a borrar la base de datos. Tengo que pulsar sí para que se borre, ¿no? Y la base de datos ya ha sido borrada. Hay que tener cuidado con este comando, porque se nota de que basta colocar la sentencia, hacer enter y directamente va a ejecutarse eso. De esa manera está funcionando. Un último punto. ¿Cómo sacamos ahora un respaldo de la base de datos? ¿Qué tal si necesitamos migrar a otro equipo, a otra computadora y necesitamos la información, llevarlo ahí? Tenemos que sacar el respaldo. Y para sacar el respaldo se utiliza la sentencia MySQL dump. La sentencia MySQL dump me permite generar respaldos. ¿Cómo funciona? Simplemente se hace MySQL dump, el nombre de la base de datos, lo hemos llamado biblioteca, ¿no? Biblioteca, signo mayor y un nombre que haga referencia a nuestro respaldo. Respaldo biblioteca. .sql. Toda esta sentencia se ejecuta
y me va a generar un archivo llamado respaldo biblioteca.sql, ¿no? Este es el archivo donde se encuentra mi respaldo. Y dentro de este archivo hay un contenido que simplemente es una serie de consultas SQL que se tiene. De creación de la tabla, de inserción de datos, si es que hubiera datos que necesito también respaldar, ¿no? Y esto es muy útil porque en algún momento, siempre, tal vez por algún error, borramos la base de datos donde se encontraba, ¿no? Y necesitamos restaurarlo por algún, no sé, por algún trabajo, ¿no? Revisemos si es que está. Voy a hacer nuevamente MySQL y reviso Show Databases. Ya no tenemos la base de datos biblioteca, se borró, pero sí tengo el respaldo. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente: salgo otra vez del clip para ir al shell, puedo usar el comando mysql admin create para crear una base de datos. Crearé una base de datos llamada biblio, enter, y aquí lo que puedo hacer es esto, ¿no? MySQL, el nombre de la base de datos, signo menor, ¿no? Y aquí la ruta de donde se encuentra mi respaldo, mi archivo de respaldo.sql, que en algún momento me he sacado, donde está el respaldo de la base de datos que quiero restaurar. Entonces solo hago eso. Y si todo está correcto, debería ejecutarse sin ningún error. Si entro otra vez al CLI y veo Show Databases, ya vamos a ver la base de datos biblio ahí, ¿no? Ya se encuentra ahí. Entraré a ver qué tiene la base de datos biblio. Y deberíamos tener una tablita, ¿no? Show Tables. Y aquí tenemos mi tabla usuarios, ¿no? La que hemos creado. Veré la descripción, ¿no? Y justo se encuentra ahí. Entonces ya tenemos ese tipo de trabajo. Algo muy importante: no se puede volver a ejecutar el comando de restauración cuando ya está restaurado, porque podría salir un error o sobreescribir los datos que tengo. Así que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Veamos. Sobre todo cuando tengo registros. Show Tables, ¿no? Aquí está todo tranquilo, pero si tuviera registros podría haber un problema, ¿no? Tenemos que tener cuidado en eso. La base de datos que se ha creado se encuentra dentro del gestor. Pero si estamos hablando de un espacio de almacenamiento, la base de datos se encuentra en esta ruta: var lib mysql, y aquí vamos a ver una carpetita que tiene el mismo nombre de nuestro gestor, de nuestra base de datos, ¿no? Esta carpeta, por así decirlo, es donde contiene toda la información de nuestra base de datos, biblio, ¿no? Y aquí se encuentra la tabla, usuarios.frm lo está llamando, ¿no? Y algunos otros archivos importantes: usuario IBD, donde se encuentra indexación de los registros, y db.pt, donde tienen cierta información de las